Muy buenos días, queridos hermanos. Gusto de verles y saludarles en el amor del Señor Jesucristo a todos, ver sus rostros y gozarnos hoy estando en la presencia de Dios, reunidos como su pueblo, convencidos en la certeza de la fe que Jesucristo pagó por nuestros pecados y nos dio la vida eterna. Por tal motivo, hermanos, hoy debemos estar con un corazón agradecido con nuestro Padre Celestial, porque siendo nosotros pecadores, inmerecedores de los cuidados y de la salvación del Señor, Él nos prodiga cada día su amor, su provisión y nos lleva por la senda de rectitud para no permitir que nos desviemos y cambiemos la vida eterna por el mundo pecador y los deleites temporales. Hoy, por la gracia de Dios, el Señor nos ha traído y vamos a participar de la Santa Cena. Por tal motivo, nuestro corazón y nuestra mente deben venir dispuestas para esto, porque la Santa Cena es algo especial que se debe tomar con reverencia y hacerlo en la certeza y la convicción de lo que esto significa. Por tal motivo, hermanos, acompáñenme en una corta oración para iniciar este corto autoexamen para participar de la mesa del Señor. Padre bueno, te damos gracias en esta hora de la mañana por habernos traído a este lugar, por haber guardado nuestra vida durante la semana, estar hoy vivos y haber movido nuestros pies, nuestro espíritu, nuestra conciencia y nuestro corazón para venir a este lugar a congregarnos, a darte la gloria, la honra y el honor. Queremos, Señor, pedirte que dispongas nuestro corazón, que perdones todos nuestros pecados y nos des la gracia, amadísimo Padre, de vivir una vida recta, apartada del pecado y encaminada cada día a ser mejores hijos tuyos. Gracias, Padre, por este tiempo y ayúdame, Señor, con la luz de tu palabra y el poder de tu Espíritu, a predicar solo lo que es recto y justo delante de ti y delante de todos mis hermanos. Te lo pido, glorioso Dios, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 10. Los hermanos que están en la puerta pueden seguir, tomar su lugar, disponer su corazón y estar en quieto reposo. Quiero recordarles que el culto inicia a las 8:30 y vamos así recogidos en espíritu, no se distraigan por favor, disponer nuestro corazón, porque este tiempo es para el Señor, exclusivo para el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que nos da la vida y nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Abran sus Biblias, como les dije, en Primera de Corintios capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 14 al 22. Primera de Corintios 10, 14 al 22. Dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos,
¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. El autoexamen de conciencia lleva por título: ¿de cuál mesa estoy participando? Es una pregunta cuestionadora para todos nosotros los que nos llamamos cristianos. ¿De cuál mesa estoy participando? Este autoexamen, basado en la advertencia de no participar de la mesa de los demonios, debe conducirnos a todos nosotros, los creyentes, a la congregación de los bautizados en el Espíritu y en agua, a examinar con sinceridad su comunión con Dios. Este pasaje que hemos leído nos enseña que un creyente verdadero no puede pertenecer simultáneamente a Cristo y a Satanás. Es un pasaje que denuncia la hipocresía de pretender tener comunión con Cristo mientras se mantiene comunión deliberada con el pecado y la idolatría. Así que, amados hermanos, dentro de unos momentos nos acercaremos a la mesa del Señor. No es una mesa cualquiera a la que tú y yo nos vamos a acercar. Es la mesa del Rey de Reyes. Es la mesa a la que nos acercamos y nos identifica como familia de Dios, como redimidos por la sangre de aquel que derramó su vida en la cruz para salvarnos. No es una mesa cualquiera a la que tú y yo nos acercamos para participar. Es un lugar donde recordamos con reverencia el sacrificio de Cristo, proclamamos su muerte y renovamos nuestro compromiso de vivir para Él. Pero antes de comer del pan y de beber de la copa, la palabra de Dios nos hace una pregunta solemne. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 22. ¿No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios? ¿No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? Palabras totalmente confrontadoras. Tú y yo, como creyentes en el Señor Jesucristo, no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar del pan y del Señor y del pan de los demonios. O somos de Cristo o somos del diablo. Nosotros no podemos vivir en dos aguas. No podemos vivir de manera hipócrita. La Santa Cena expresa comunión con Cristo. Cuando participamos de la mesa del Señor, estamos expresando que tenemos comunión por Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados, Él murió para salvarnos y limpiarnos de toda maldad.
Él quitó lo que nos separaba del Padre, el pecado, y recibió el castigo que tú y yo merecíamos recibir. En consecuencia, hermanos, en la mesa del Señor estamos diciendo que eso que Cristo hizo es lo que me da comunión con el Padre. Pablo había dicho unos versículos atrás, en el verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando participamos de la mesa del Señor, estamos diciendo que cuando bebemos la copa, estamos en comunión por la sangre de Cristo. ¿En comunión con quién? Con Dios. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Ese pan que tú y yo vamos a comer hoy simboliza que por el cuerpo sacrificado de Cristo en la cruz, ahora tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, pertenecemos a su familia, a su pueblo y somos herederos de la patria celestial. Así que participar de la cena significa declarar públicamente que Cristo es mi Salvador, que Cristo es mi Señor, que Cristo tiene el primer lugar en mi vida. No venimos simplemente a recordar un hecho histórico, si bien es cierto lo recordamos. Venimos a expresar que pertenecemos a Cristo, porque Él nos compró a precio de sangre, entregando su vida, su cuerpo sin pecado, en sacrificio para comprarnos. El pan que nosotros comemos es un pan sin levadura, que simboliza el cuerpo sin pecado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, en segundo lugar, no solamente cuando participamos de la cena del Señor estamos haciendo público que tenemos comunión con Dios, sino que también estamos entendiendo que Dios rechaza un corazón dividido. El problema en Corinto era que algunos creyentes pensaban que podían participar en los banquetes de los templos paganos y luego venir tranquilamente a la cena del Señor. Y Pablo les dice, no pueden tener comunión con Cristo mientras mantienen comunión con aquello que Dios condena, con aquello que Dios aborrece. Hoy quizás no asistimos a templos paganos, pero existen muchos ídolos modernos. Podemos sentarnos en la mesa del Señor el domingo y durante la semana sentarnos voluntariamente en la mesa de la inmoralidad, en la mesa de la pornografía, en la mesa de la cantina, en la mesa de la mentira, en la mesa de la corrupción, en la mesa del materialismo, en la mesa del orgullo, en la mesa del resentimiento, en la mesa de la falta de perdón. ¿Estás actuando así, querido hermano? La desobediencia también es sentarnos en la mesa de los demonios. Cuando abrazamos deliberadamente el pecado sin arrepentirnos y sin apartarnos del mismo, estamos intentando vivir entre dos mesas, hermanos, y Dios abomina eso. O somos fríos o somos calientes. A los tibios el Señor los vomita de su boca, dice la palabra del Señor. En tercer lugar, hermanos, la pregunta que nos debemos hacer no es si somos perfectos y sin tacha. Todos los creyentes luchamos contra el pecado. La diferencia está en que el verdadero creyente reconoce su pecado, se arrepiente y lo confiesa y busca apartarse de él por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ninguno aquí es perfecto y sin tacha.
El hipócrita, en cambio, justifica su pecado y pretende acercarse a la mesa como si nada ocurriera. Dios lo que está buscando de nosotros es sinceridad y humildad para reconocer nuestras faltas. Si se tratara de perfección y de vivir sin tacha, ninguno de nosotros podría participar de la mesa del Señor. Lo que el Señor busca, hermanos, es un corazón dispuesto a reconocer su falta, a reconocer su pecado, a arrepentirse, a darle la espalda al pecado, a confesar su pecado, a buscar apartarse no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo de aquello que le hace perder la comunión con Dios. No seamos hipócritas entonces. No tratemos de justificar nuestra maldad con apariencias de piedad. No pretenda hacer autoexamen. Antes de participar, preguntémonos delante del Señor: ¿hay algún pecado que estoy ocultando? ¿Hay algún pecado que estoy ocultando? Pregúntese hoy sinceramente. Pregúntese hoy: ¿hay algún pecado que estoy ocultando? ¿Estoy viviendo una vida doble, de apariencia? ¿Estoy guardando amargura o falta de perdón contra algún hermano, contra algún familiar? ¿He permitido que algún ídolo ocupe el lugar que solo Cristo merece? Piense hoy. Hermanos, venimos a la iglesia para tratar a la luz de la palabra, en el poder del Espíritu Santo y en una limpia conciencia, examinar nuestra vida y presentarnos ante Él dispuestos a ser limpios. Así que si usted está guardando amargura, está guardando falta de perdón contra algún hermano, usted debe buscar cómo arreglar esa situación, perdonarle y pedir perdón si ha ofendido a alguien. ¿Qué ídolo está ocupando su corazón en el puesto que solo le pertenece al Señor Jesucristo? ¿Estoy obedeciendo a Cristo? Pregúntese hoy. ¿O solamente mantengo una apariencia de cristianismo en mi vida? Porque es muy fácil aparentar ser cristiano, tener un lenguaje apropiado, conocer mucha Biblia y sin embargo vivir como impíos. Y eso es terrible. Pregúntese entonces hoy: ¿estoy obedeciendo a Cristo o solamente mantengo una apariencia de cristianismo? Pregúntese también: ¿mi comunión con Cristo es real o solamente es externa? El propósito de estas preguntas, querido hermano que me escucha, no es alejarnos de Cristo, sino llevarnos a Él con un corazón arrepentido. Si hoy el Espíritu Santo le está hablando y le está cuestionando su proceder, no se aleje del Señor. Por el contrario, humillado y humildemente venga al Señor, confiese su pecado y pídale perdón. La Escritura dice claramente en 1 de Juan capítulo 1 versículos 8 al 9: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
El verso 8 del capítulo 1 de Primera de Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, si no reconocemos nuestra maldad, si no reconocemos nuestra hipocresía, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no hay peor tonto que el que se engaña a sí mismo. Pero lo más glorioso es que el versículo 9 dice: si por el contrario reconoces su pecado y lo confiesas, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que ¿a qué te está llamando el Señor hoy? A reconocer su pecado, a confesar su pecado, a arrepentirse de él delante del Señor. Y la promesa es que si lo confesamos arrepentidos, Él nos limpiará de toda maldad. Esa es la promesa. En la confesión arrepentida de nuestros pecados hay limpieza. Así que no huyas de Cristo, ven a Él confesando su pecado y hallarás limpieza. Porque muchos hermanos se van, se avergüenzan porque el pecado avergüenza. Pues ¿qué debes hacer en lugar de irse y avergonzarse con los hermanos? Humíllese ante Dios, arrodíllese: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarte Padre, ni ser llamado hijo tuyo, perdóname por favor, lávame y limpia de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame y purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve, dice el salmista. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios busca corazones arrepentidos, sinceramente, que confiesen su pecado. Y no se necesita matar ni robar para decir que somos pecadores. El orgullo, la altivez, la pereza, la arrogancia, la falta de diligencia en las cosas de Dios, la mentira, el doblar el codo. La Biblia nos llama a no emborracharnos con vino, sino a embriagarnos con el Espíritu Santo de Dios. En quinto lugar, la mesa del Señor también es una mesa de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que la invitación no es para personas perfectas, sin tacha. Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La mesa del Señor es para pecadores arrepentidos que confían únicamente en Cristo para ser limpios de sus pecados y ser salvos de la condenación eterna. Hoy el Espíritu Santo nos ha mostrado algún pecado, yo estoy seguro. Y si les ha mostrado un pecado, amado hermano, no endurezca su corazón. Tal vez sean mentiras. Tal vez sea la misma pornografía o miradas lujuriosas, siéndole infiel a su esposa o a su esposo con sus pensamientos. Todo eso es pecado. Confiesa tu pecado al Señor, no al pastor. Y si has ofendido a alguien, confiésale su pecado y pídale perdón. Arrepiéntase, descanse nuevamente en la obra perfecta de Cristo, renueve su vida desde hoy y comience a caminar, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor le levanta. La sangre que esta copa y el cuerpo que este pan representan, del cual vamos a participar, sigue siendo suficiente para limpiar todo pecado del creyente arrepentido.
La sangre de Cristo no ha perdido poder ni vigencia. Es la misma que se derramó hace 2000 años en la cruz. Esa sangre sigue teniendo el mismo poder, la misma vigencia, el mismo efecto para limpiar y perdonar a todo aquel que viene por la fe y confiesa sus pecados al Señor. En conclusión, hermanos, dentro de unos momentos participaremos de la cena del Señor. No lo hagamos por costumbre, no lo hagamos por presión de lo que yo les estoy diciendo. No lo hagamos solo porque todos los demás participan. Hagámoslo con un corazón arrepentido, limpio, humilde, agradecido, recordando que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre para hacernos su pueblo, sus hermanos. Nadie pretenda sentarse en 2 mesas. Decide hoy, por la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, sentarse solo en la mesa del Señor y no participar de la mesa de los demonios. Si Cristo es tu Señor y si Cristo es mi Señor, entonces vivamos para Él. Hoy podemos decir con sinceridad: Señor, renuncio a todo aquello que compite por mi corazón para que no sea fiel a ti. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor y mi mayor tesoro. Cuando Cristo sea eso en tu vida, tú considerarás todas las cosas como basura y como pérdida. Hoy me acerco a tu mesa con fe, dile hoy al Señor. Me acerco con gratitud y con un corazón arrepentido. Confiésalo humildemente. Y finalmente recordemos también la exhortación de 1 Corintios 11, 28. 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, es decir, examínese cada uno a sí mismo, arrepiéntase de su pecado y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este autoexamen no tiene como objetivo excluir al creyente que se ha bautizado y que ha confesado públicamente a Cristo como su Señor y Salvador arrepentido. No tiene como propósito excluirlo de la mesa del Señor, sino prepararlo para participar dignamente y arrepentido de ella, renovando su comunión con Cristo y reafirmando que solo Él merece toda nuestra adoración, hermanos. Así que, hermanos, a los que van a participar, y vuelvo a hacer reiteración, participan de la mesa del Señor todos los que han creído en Cristo y han confesado públicamente su fe en Cristo a través del bautismo en agua, que Cristo es su Señor y Salvador. El bautismo simboliza mi acto de proclamación pública de que he creído en Cristo, de que he muerto al pecado y resucito para nueva vida, como Cristo murió y resucitó para nueva vida. Hermanos, que Dios nos dé la gracia hoy de participar con un corazón arrepentido y genuino de la mesa de nuestro Señor, renovando nuestra comunión con Él y reafirmando que solo Él merece toda nuestra adoración. Y quiero hacer una observación. Han llegado a mis oídos que hay padres que le están compartiendo el pan y el vino a los niños. Participar de la mesa del Señor deben hacerlo de manera consciente, y los niños, aunque son de ellos es el reino de los cielos, no son conscientes de lo que esto significa. Nosotros somos credo bautistas
y creemos que debemos confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador en arrepentimiento y fe para ser salvos. Por tanto, hermanos, miremos con reverencia la participación de la mesa del Señor y no hagamos de esto una comida común, porque ese vino y ese pan nos están recordando de manera solemne lo que Cristo hizo por nosotros. A nuestros niños hay que explicarles qué simboliza el pan y qué simboliza el vino, mientras ellos de manera voluntaria van creciendo y entienden lo que significa esto, para que después ellos mismos digan: Padre, yo quiero bautizarme, y guiado por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios, así lo puedan hacer. Entonces, hermanos, oremos al Señor, inclinemos nuestro rostro y luego repartiremos las especies de la mesa. Padre celestial, Señor bendito, te doy gracias y te bendigo en esta hora de la mañana. Coloco delante de ti a esta congregación y te ruego, Señor, que nos des un corazón dispuesto y reverencia para participar de la mesa del Señor. Tú eres nuestro Dios, que enviaste a tu Hijo, a tu Santo Hijo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Y estableciste tú mismo, Señor Jesús, estas dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Por tal razón, Señor, te pedimos, glorioso Padre, que nos des conciencia, reverencia y admiración por lo que tú has hecho por nosotros, para poder participar de la mesa del Señor con alegría, pero también con arrepentimiento de nuestros pecados, renovar nuestra comunión contigo, renovar ese pacto, el cual, Señor, tú hiciste por nosotros, que con una sola ofrenda nos hiciste perfectos para siempre, pero que nosotros ensuciamos nuestros vestidos con el pecado. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados. Ahí donde está, hermano y hermana, confiesa tus pecados a Dios. Pídale perdón por sus mentiras, por su resentimiento, por su falta de perdón, por su falta de sinceridad, por su hipocresía, en fin, por todo aquello que tú sabes en lo que estás ofendiendo a Dios y en lo que estás mal. Pídale perdón al Señor. Confiesa su pecado. Si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Pero si lo confiesas, serás perdonado y serás limpiado de tu maldad, porque así lo promete tu palabra. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Señor, de nuestro pecado. Lávanos más y más de nuestra maldad, Señor. Confesamos nuestras mentiras, nuestra pereza, nuestra negligencia, la pérdida de tiempo mirando redes sociales y cosas que no edifican nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a poner la mirada solo en ti, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, y fortalece y renueva nuestra fe y nuestro entendimiento, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu y la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien.